Bienvenidos. Este es el episodio 82. Tibieza espiritual. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios para cada uno de nosotros conforme a su palabra. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Suriel, bendecido, podría decirlo. Mejor no podría, pero gracias a Dios, una semana fructífera de actividades, amigos, y y bendecida gracias de Dios. No es que en mi familia, pues, ahí andamos, nomás que a veces problemitas de salud, pero ahí poco a poco ahí vamos saliendo. ¿Y tú, Suriel, qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios, bien con el trabajo, ya pues ya casi terminando el año, pero con trabajo, que es lo más importante, ver que Dios nos lo da, Así. nos da la salud principalmente, y mi familia también se encuentra bastante bien. Gracias a Dios no nos hemos, hasta el momento no nos hemos enfermado. Ya ven Lo que hace. exactamente ahorita que empiezan a haber cambios de temperatura y de clima, que ya va a empezar el invierno, entonces vamos a tener que protegernos todos con un suétercito o algo. Gracias a ustedes porque nuevamente nos ven, nos escuchan. Les agradecemos porque vamos a hablar nuevamente de la palabra de nuestro Dios con ustedes, esperando que ustedes también se encuentren bien, esperando que también gocen de las bendiciones de nuestro Dios y sobre todo que el Señor esté con ustedes en su familia, en sus trabajos, con su núcleo más cercano. Si ustedes se encuentran enfermos, no olviden pedirle a nuestro Dios esa salud y sabemos que nuestro Dios eh, siempre va a estar con cada uno de nosotros conforme a su voluntad. Les agradecemos que en este episodio, que es nuevamente importante para cada uno de nosotros, están con nosotros, podemos nuevamente platicar de la palabra de nuestro Dios. Llegamos a este episodio que es importante, un episodio en el cual se convierte, este, para muchos puede ser, pueden estar viviendo o podemos estar viviendo en ese proceso y no nos hemos dado cuenta. A lo mejor estamos pensando que no nos va a pasar nunca. La palabra de nuestro Dios nos advierte lo que puede suceder si caemos en esa situación. Estamos hablando de, como lo vieron en el título, de la tibieza espiritual, esa tibieza espiritual que afecta profundamente a cada uno de nosotros. Y es una relación que afecta fundamentalmente esa relación entre nuestro Dios y nosotros como hijos de Dios. Al caer en esa situación puede generar indiferencia como personas, nos puede generar eh, cuestiones que a lo mejor ya no nos guste realizar actividades para la obra de nuestro Dios, pero vamos a ver qué es lo que afecta o por qué afecta esa tibieza espiritual como hijos de Dios o por qué nos afecta a cada uno de nosotros. ¿Qué podemos hablar del tema, Cris? Sí, precisamente, ya dando introducción de este tema, Suriel, en el sentido de que pues, la tibieza espiritual pues, es un estado en el que el creyente pues, pierde ese fervor, ese ánimo, ese compromiso que había establecido desde un principio cuando decidió así hacerlo, y precisamente pues, se mantiene en un punto intermedio, o sea, entre dos puntos. Se prefiere mantenerse, no estar en un extremo ni en el otro, sino se mantiene en un punto intermedio, y eso pone como que entre la pasión espiritual por un punto y por el otro lado la indiferencia. Entonces, entre estos dos puntos, pues prefiere estar en ese intermedio, amigos,
y que precisamente este tema pues lo vamos a ir abordando profundamente, especialmente en el libro de Apocalipsis, que es donde la palabra de Dios habla, es el libro de las revelaciones el que hace énfasis en mencionar la palabra tibieza, en donde precisamente expone esta advertencia clara de los peligros que vamos a tener en la tibieza sobre nuestra fe, en donde ponemos muchas veces en tela de juicio, en duda, mejor dicho, la fe. Vemos que en un primer punto, la advertencia que da nuestro Señor Jesús sobre esa tibieza espiritual la encontramos específicamente en Apocalipsis capítulo número 3, versículos 15 y 16, donde Jesús se dirige a la iglesia de la Odisea. Es esta última etapa de la iglesia, de las 7 que son cada iglesia tiene diferentes situaciones por las que debe trabajar, y ahí se caracteriza una iglesia de la otra. Pero específicamente en la iglesia de la Odisea, que es la última, amigos, expresa precisamente un rechazo hacia Dios, hace un rechazo de la tibieza espiritual. Entonces, aquí salen estas palabras que dice ahí en Apocalipsis capítulo 3 verso 15 y 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras duras, palabras fuertes, pero al final de cuentas, amigos, es la palabra de Dios que nos hace una advertencia sobre la gravedad de la situación de vivir una etapa o en un estado espiritual intermedio. Jesús prefiere que sus seguidores, mejor dicho, los hijos de Dios, seamos totalmente comprometidos, es decir, utiliza el término caliente, o que incluso reconozcan su alejamiento de Dios, un alejamiento literal completo de Dios, de indiferencia, que lo viene reemplazándolo con lo contrario de caliente, que es el frío. Entonces, antes de vivir en la ilusión de una fe, no quisiera decirlo así, pero de una fe deficiente, porque también puede haber palabras que puedan expresarlo, pero yo creo que no sería lo propio, pero sería una fe eh, eh, a medias y que carece de una pasión que, como comentábamos en un principio, ya no tenemos una fe ferviente de servir a nuestro Dios, y eso hace precisamente que caigamos en nuestra fe, en esa carencia espiritual, como decíamos, como título de este tema, que es la tibieza espiritual. Es con lo que a mí me gustaría introducir este tema. Fíjate, Cris, ese pasaje de la Biblia es puntual, es directamente va dirían por ahí, al grano, Exactamente. va al grano directamente, y el Señor nos dice, preferiría que fueras uno u otro, pero tibio, dice tibio no, tibio no, No me no me sirves tibio, porque tibio ni siquiera puedo contar contigo, no puedo saber si estás o no estás. Palabras ya más coloquiales y más propias, o más ad hoc, pero lo que nos dice nuestro Señor, nuestro Dios, y nos dice, porque no eres ni caliente ni frío, te voy a vomitar de mi boca. Pero ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué sucede el hecho de que empieza a haber tibieza espiritual en cada uno de nosotros? ¿O cuál es el motivo en el cual empieza a suceder la tibieza espiritual? El hecho es de que empieza a haber la tibieza porque empiezan a existir distracciones del mundo. Empieza a existir distracciones del mundo y nos empiezan a llamar poco a poquito, eh, más la atención lo que está sucediendo en el mundo, sea por medio de las redes sociales, sea por medio de nuestro trabajo, sea por medio de nuestra propia familia, sea por medio de lo que vemos día a día en la televisión, en las noticias. Tenemos miles de situaciones en las cuales podemos empezar a distraernos y ser más atraídos por el mundo. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 16, es una advertencia.
Es una advertencia que nos hace el apóstol Juan ahí en su primera carta. Nos dice, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Cuando nuestro corazón está enfocado más en las cosas temporales y pierde la conexión con nuestro Dios, empieza a generar una tibieza espiritual. ¿Por qué digo conexión temporal? Porque muchas cosas de las que pasan en el mundo son temporales. Muchas de las cosas que pasan en el mundo simplemente se van, pasan un momento, atraen mucha gente y después se alejan. Y eso que atrajo en ese momento a las personas, para muchos puede generar inestabilidad. Hay muchas corrientes, muchas ideologías, muchas Filosofía filosofías, también. culturas culturas urbanas que han pasado, que han sucedido, que hace tiempo existían, ahora ya no existen, ya desapareció, ahora hay otras, y muchas personas, en este caso más los jóvenes, no quiere decir que no seamos, nosotros tampoco seamos tan viejos, ¿no? Tan grandes, pero ya jóvenes, estoy hablando de una edad entre los 18, 20, 22 años que ya traen una cultura, este, urbana de diferente forma. Entonces, ese tipo de cuestiones van atrayendo y atraen más a los adolescentes, atraen más a los jóvenes, atraen más a personas que están, que apenas empiezan en el camino de nuestro Dios, pero de repente no, como dijiste tú, no hay compromiso con nuestro Dios, y entonces poco a poquito se van alejando, poco a poquito se van alejando. Pero es más peligroso, y lo refiero como peligroso, no porque quiera ser alarmista, sino porque la palabra de Dios lo maneja así. Nos dice, es más peligroso que una persona que ya estando dentro de las cosas de nuestro Dios, empieza a enfriar su espiritualidad. ¿Cuál es el motivo? Pueden existir muchas causas de las cuales generan Apatía, apatía. indiferencia. Exactamente, inclusive hasta también de decir, ay, otra vez, pues para qué hago lo mismo si rutina también, la misma rutina religiosa o doctrinal que se puede generar. No estoy hablando que vamos a darle un giro de 360 grados a la palabra de nuestro Dios, sino me refiero a esa rutina religiosa que a veces como iglesias, como congregación, podemos caer, porque es el hecho de decir, pues tengo que ir a congregarme, regreso, o sea, algo tan rutinario que no existe un compromiso, como tal, o simplemente muchos van a nada más a la congregación para, para ver, dirían por ahí, a ver qué me como, estar viendo los defectos de los hermanos, los defectos del pastor, los defectos de cualquier situación, O a ver con qué me o a encuentro. ver con qué me encuentro. Y eso hace que también genera una tibieza espiritual. ¿Por qué? Porque en vez de tener los ojos puestos en nuestro Dios, estamos puestos en otra cosa. Y eso genera otra situación, porque las personas que van con ese propósito provocan que otros hermanos, otros miembros de la iglesia, que tienen ese deseo de ir, pierdan pierdan ese deseo también. ¿Por qué? Porque también fueron dañados espiritualmente y ya no crean en el compromiso de ir a congregarse, ya no crean en el compromiso de asistir a la iglesia. Y eso también provoca una tibia espiritual, porque aunque digamos nosotros, yo estoy con mi Dios, yo estoy con Dios, yo predico la palabra de mi Dios, la predico con donde vaya o la expongo, el hecho también de no congregarte también va generando poco a poquito, lo acabas de decir, pereza, también una apatía, desconfianza, y empezamos a caer en esa tibieza espiritual de que ni somos de un lado ni somos de otro lado.
porque estamos hablando de la palabra de Dios, pero las acciones que hablamos de la palabra de Dios no van acorde A lo que debes. a lo que estamos diciendo, porque si hablamos de la palabra y de repente no la llevamos como tal a cabo, entonces estamos cayendo también en esa tibieza espiritual. Entonces, empiezan a haber situaciones que van marcando esa misma tibieza, la cuestión de distraernos en el mundo, que es una principal, y también la rutina dentro de la iglesia que provoca todo eso. Entonces ya tenemos ahí esas Vertiente. dos vertientes de que son muy, muy fundamentales para que como creyentes empecemos a dudar, empecemos a desconfiar y ni siquiera empezamos a desconfiar de Dios, empezamos a desconfiar de los que tenemos alrededor y por ende termina siendo nuestro Dios el que dirían por ahí el que paga los platos rotos. Sí, El que paga los platos rotos, ¿por qué? Porque ya ni somos de un lado, no somos de otro lado y nos mantenemos en esa línea de decir, pues sí, pero como que pues, lo voy a hacer a mi ritmo, a mi tiempo y a mi forma. sí, y precisamente, como te comentabas, cuando ibas introduciendo esta parte, de que a veces cuando uno tiene un pie, dirían burdamente, un pie adentro de la iglesia y otro pie afuera, porque nos llaman todavía aún la atención cuestiones de la sociedad. Dejamos que esas cuestiones de la sociedad gobiernen nuestro pensamiento, nuestra libertad de capacidad de decisión y las cosas de Dios las vamos haciendo a las de un lado. Claro, Como dices tú, las cosas seculares van cambiando con el tiempo, pero el problema es que lo que va quedando en nuestra mente son cosas del mundo, pero no cosas de nuestro Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Tú mencionabas algunas características, Uriel, de la tibieza espiritual. Yo aquí tengo otras que pueden como complementar, por así decirlo, ya una vez que estamos dentro de la iglesia, y digo entre la iglesia entre comillas, porque como vuelvo a decir, tenemos un pie adentro de la iglesia y otro pie afuera, porque todavía no estamos, seguimos aferrados a las cuestiones de la carnalidad o del mundo, por así decirlo, y también, pero también que no queremos dejar las cosas de Dios. sí, Entonces entramos en esta dualidad de pensamiento y precisamente las características de la tibieza espiritual se manifiestan en actitudes como, primero, la falta de fervor en la oración y adoración. Cuando el Hijo de Dios ora o adora a Dios de manera mecánica, sin verdadera entrega, hasta que nada más lo hacemos de voz, de a voces, de dientes para afuera, como podríamos manifestarlo, pero no hay en nuestro interior algo que de veras lo hagamos con esa convicción, con esa sinceridad, con esa devoción, con esa alegría, entusiasmo. Y el segundo es el compromiso parcial con la obediencia a Dios. La tibieza lleva a justificar el pecado o minimizar la importancia de los mandamientos divinos. En eso quiere decir que, amigos, que queremos justificar cualquier acción. Es que lo que pasa es que lo hice porque se presentó esta situación y lo tuve que hacer. Y estamos buscándole a todo un pero una justificación de por qué lo estamos haciendo. Y que al final de cuentas, pues, no lo estamos haciéndolo con ese pesar, sino todavía lo hacemos con excusas, con pretextos, y de ahí no pasa. Y esa es la parte que hay que tener mucho cuidado cuando ya dejamos de tenerle, como dice la palabra de Dios, perdemos ese primer amor, ese contacto con nuestro Dios, porque le damos más peso a otras situaciones que las ponemos por prioridad y dejamos de tener las cosas de Dios como segundo o tercer término. Y otro tercer aspecto es la indiferencia hacia la obra del Señor, donde la persona pierde el interés en servir a los demás, evangelizar o contribuir a la expansión del reino de nuestro Dios. Para estas
cuestiones, amigos, que ya les he comentado, hay una cita bíblica que marca esas situaciones que lo resume en una sola cuestión que dice Evangelio de Mateo capítulo 15 verso 8 al 9. Dice, Jesús describe un estado similar donde las personas aparentan devoción, pero sus corazones están vacíos, están lejos de Dios. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, muchas veces nosotros buscamos justificar los medios o las circunstancias en las que nos vemos envueltos para no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y precisamente es eso que nosotros tenemos que darnos a la tarea de reflexionar y preguntarnos si lo que realmente queremos en nuestra vida es estar bien delante de Dios o seguir nuestra vida secular y a ver a dónde nos lleva la vida. Exacto. Y es esa cuestión que nosotros tenemos que pensar, qué es lo que queremos con nuestra vida a futuro, ponernos a hacer un proyecto de vida, hasta dónde nos está llevando nuestras acciones, si nuestras acciones están siendo gratas o no, o qué es lo que nosotros queremos para nosotros mismos, o podemos decir, no, pues, como coloquialmente dice la gente, pues yo me dejo llevar por lo que la vida, a donde me lleve la vida, ¿no? Exacto. Pero también esa vida que donde nos deje y nos lleve, si es con un propósito bueno o con un propósito malo. Eso es lo que nosotros debemos de ir meditando. Fíjate, Cris, tú dijiste, bueno, lo leíste más bien en el Evangelio de Mateo, que hablaba nuestro Señor Jesucristo acerca de que eh, con su boca lo adoraban, pero sus acciones o sus leyes no hacían referencia. Así es. Esto mismo lo decía el profeta Isaías. El profeta Isaías, que lo mandaba a decir también nuestro Dios, dice Isaías capítulo 29, versículo 13. Es similar o prácticamente es una extracción de lo que decía nuestro Señor Jesucristo. Dice, dice pues el Señor, hablaba en ese momento Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, me honra, pero su corazón completamente está alejado de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es prácticamente lo que dijo el Señor Jesucristo. Lo vuelve a retomar. Lo vuelve a retomar exactamente, pero aquí si se dan cuenta, amigos y hermanos, podemos creer que estamos haciendo las cosas de nuestro Dios, pero nada más las estamos haciendo en forma rutinaria, 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 Sí. y nada más decimos y decimos, pero nuestro corazón completamente está alejado de nuestro Dios. Eso empieza a generar esa tibieza espiritual. Esa situación es porque está habiendo, simplemente lo hacemos por hábito, lo hacemos por costumbre y no realmente lo hacemos con un corazón genuino. Es lo que les comentaba hace un ratito. A veces hacemos esa rutina, la hacemos constante, que creemos que estamos haciendo bien las cosas de nuestro Dios, pero simplemente por otro lado, estamos haciendo o estamos invalidando lo que acabas de decir, Chris, invalidando los mandamientos de nuestro Dios. Completamente invalidando. Dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, tomando esa referencia de que también se pierde la conexión con nuestro Dios. Aquí en Hebreos nos dice, no dejen no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Perder la conexión con nuestro Dios
No quiere decir que porque estamos orando todo el día, o estamos hablando de la palabra de nuestro Dios, o estamos visitando a hermanos, quiere decir que tenemos esa conexión. Algo claro que acabas de decir, y estamos invalidando los mandamientos. Y uno de los mandamientos de nuestro Dios es de que tenemos que guardar el día de reposo, y muchas veces no guardamos el día de reposo. Tal vez unas personas no lo pueden guardar porque definitivamente no pueden, porque, pues, el trabajo no lo permite, o se encuentran enfermos, o O algún familiar o feo. algún familiar enfermo que les limita a poder asistir. Pero hay otros que tienen esa oportunidad de congregarse, esa oportunidad de tener esa conexión con nuestro Dios, de tener el mandato que nos dejó nuestro Dios, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque están cayendo en esa tibieza espiritual, en esa comodidad de decir: "Pues no tiene caso que yo me congregue, la verdad, porque si estoy haciendo las cosas de nuestro Dios, Importa ¿qué importa que que no me congregue? No es importante". Claro que es importante, porque eso empieza a provocar una tibieza, empieza a provocar una falta de compromiso con nuestro Dios, porque ahí nosotros estamos invalidando el mandato que nos dejó nuestro Dios. Estamos tomando, dirían vulgarmente, a conveniencia la palabra de nuestro Dios. Tomo esto, pero desecho esto. Tomo esto, pero desecho el otro. No, aquí nuestro Dios nos dice: no seas como el pueblo de Israel, que simplemente de labios me honraba, pero su corazón completamente estaba alejado. Y este mandato perdón, y esta pérdida de comunicación es provocada también con nuestro Dios, porque a veces también esa parte de tener esa conexión yendo a congregarte, no solamente es irte a congregar, sino es tener ese encuentro con nuestro Dios, tener ese tiempo con nuestro Dios, porque no es lo mismo estar en tu casa o estar en nuestro trabajo tratando de alabar a nuestro Dios, porque siempre existen distractores. Y aquí tenemos el tiempo. Muchos van a decir: pero es que, pues es que no voy porque el hermanito, la hermanita, el pastor y todo. No, nuestro objetivo es buscar la palabra de nuestro Dios. Y ese es donde empezamos a caer en esa tibieza espiritual que nos aleja. ¿Por qué? Porque vamos predeterminados que vamos a tener una situación que vamos a traer en cuenta. Ahí es la pérdida de conexión con nuestro Dios, y empezamos a tener dudas, empezamos a caer en las pruebas. Y dice Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8: pero pide con fe, no dudes dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastra por el viento y acechada por una parte, y es llevada a una parte y a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Aquí empiezan a caer las dudas, que dice: tú pide con fe lo que vas a hacer, tú ve con fe sabiendo que las cosas van a ser, entrega tu corazón con fe, que si las cosas, tal vez hay otras personas que no te permiten eso, el Señor va a ser con él, el Señor va a tener va, va, va a entrar en esa batalla por ti. No, no, para no caer en esa tibieza espiritual. sí, sobre todo en esta parte es importante que atendamos, el llamado que nos hace nuestro Dios, que que no dejemos que como hijos de Dios caer en esa tibieza, amigos, que caiga eso en un estado de, ¿cómo decirlo?, en deficiencia, Claro, sino que nuestro Dios lo llama que caigamos en un estado de arrepentimiento, que si hemos estado empezando a tener ahí unos detallitos que tengamos que trabajar y que nos estén apartando de nuestro Dios. Tenemos aquí una cita que nos da Apocalipsis capítulo 3 verso 19, donde nuestro Señor Jesucristo nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, el arrepentimiento, amigos, implica reconocer la condición espiritual, buscar a Dios con todo el corazón y reavivar ese primer amor con el cual nosotros iniciamos
cuando hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestras vidas, ya que también en Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y precisamente es que nosotros, amigos, pues luchemos, arrepintámonos de corazón. No es tarde, aún no es tarde, nunca es tarde, pero cuanto más aceptemos tempranamente esa situación en la que hemos caído de tibieza y la reconozcamos, amigos, arrepintámonos y reivindiquémonos o redirijamos nuestro camino hacia nuestro Dios, que Él es perdonador. El Señor Jesucristo nos hacía énfasis de esto, de que nos arrepintamos y volvamos a retomar precisamente este camino que hemos iniciado. Sabemos que la tibieza espiritual, ya lo dijo Suriet, es un estado peligroso, y no peligroso porque haya alarmante, ¿no? Sino es algo de lo que debemos de preocuparnos si queremos alcanzar nuestra salvación, que sabemos que el alejarnos de Dios, pues es una pérdida de una bendición muy importante, de todas que hemos de recibir, claro, que es la más importante de todas, que es la vida eterna, y que esa nadie la da, solamente nuestro Dios a través de una obediencia absoluta delante de Él, y que Él, Él lo que promete lo cumple. Dice la palabra de Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y tenemos que ser confiados de eso, amigos. Tenemos que confiar en eso porque eso es lo que va a dar la fe, que es ese sostén que nos va a soportar, tener esa paciencia de lo que como hijos de Dios debemos de padecer, y que con el poder de Dios vamos a salir victoriosos de cualquier situación. Así que, amigos, yo por mi parte me gustaría ir cerrando este tema en invitarlos a que tengamos un arrepentimiento sincero, retomemos el camino si lo hemos perdido o estamos en un proceso de desánimo por ahí, y que alguien nos está dando un empujoncito de motivación, de oye, te veo que antes empezabas con un deseo ferviente a Dios, y ahora te veo y veo que ya vas, como que en declive. Si hemos escuchado esto, amigos, es una alerta que nos está haciendo Dios, poniéndonos personas que nos están invitando a retomar, a reavivar esas fuerzas como el águila que emprende el vuelo, y que en vez de ir en picada, va en ascenso, en ascenso, en ascenso, y que vivamos una vida ferviente en amor hacia nuestro Dios, en obediencia hacia Él. Fíjate, Cris, para salir de esa rutina espiritual tenemos que sacarnos o quitarnos de nuestra propia comodidad. Así es. Olvidar la comodidad, porque para nuestro Dios la comodidad no funciona. Tenemos Exacto. que salir de esa comodidad y enfocarnos realmente en retomar ese primer amor. Esa fuerza, ser fervientes de cómo iniciamos el camino con nuestro Dios, ser proactivos, volver a ser proactivos, volver a, a, a sentir ese deseo de alabar a nuestro Dios, ese deseo de retomar, de volver a ir al templo, volver a predicar, volver a hablar de las cosas de nuestro Dios, quitarnos todo lo que está pasando, saliendo de esa tibieza, saliendo de esa comodidad. Créanme que podemos salir de esa tibieza espiritual. Tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón a nuestro Dios. Dice segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré esos pecados y sanaré su tierra. Si nosotros nos arrepentimos, hacemos a un lado esa comodidad y le pedimos perdón, y que nos vuelva a mostrar su camino para enderezar convertir esa tibieza en espiritual, a convertir esa en fortaleza espiritual, créanme que nuestro Dios va a poder resolver y podrá
escuchar nuestra petición, pero si lo hacemos de corazón. Pues, Chris, terminamos este episodio, terminamos un episodio en el cual se puede volver controversial, pero lo estamos tomando por medio de, lo estamos tomando la luz de la palabra de nuestro Dios. Puede ser que la palabra de nuestro Dios sea hiriente a veces puede ser hiriente, pero ¿por qué? Es porque nuestra conciencia en ese momento nos está redarguyendo. Eh, Les agradecemos porque se han quedado hasta el final del episodio. No olviden suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.